Buenos días, aquí ya están cantando los gallitos que se escuchan por aquí de los vecinos, ¿verdad? Ya se escuchan los animalitos alabando a Dios y nosotros nos unimos en este día, hoy jueves 22 de abril del 2021. Estamos nuevamente, hermanos, con el reto de encontrarnos muy de madrugada, muy de temprano, desde temprano con nuestro Dios para alabar y glorificar tu nombre. Recuerden siempre lo que dice el canto: todo lo que haga por el Señor lo debemos hacer, ¿verdad? Si nuestro Dios dio su vida por nosotros, mandó a su Hijo único, a Jesús, para dar su vida por nosotros, por nuestros pecados, entonces cuánto más nosotros no deberíamos de hacer, ¿verdad? Todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, todo lo que realicemos, lo debemos hacer en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a ver, hermanos, acerca de la meditación y el crecimiento espiritual. La meditación y el crecimiento espiritual. Recuerden que durante estos días hemos estado viendo acerca de la comunión con Dios, de una familiarización con nuestro Dios, de la meditación con Dios. Y hoy vamos a ver acerca del crecimiento espiritual. Saben que la madurez espiritual es un proceso que demora algún tiempo y la meditación bíblica es una herramienta indispensable para interiorizar la verdad de nuestro corazón, ¿sí? La meditación bíblica es una herramienta indispensable, mis hermanos, para interiorizar la verdad en nuestros corazones. Hoy vamos a conocer, queridos hermanos, dos condiciones básicas, ¿m? Para la meditación o para que la meditación resulte en crecimiento espiritual. Dos condiciones básicas, ¿sí? Condiciones conduciéndonos ante la presencia de Dios durante el transcurso de un día. Y estas condiciones, hermanos, las vamos a ver con ciertos textos que nos enseñan acerca de cómo el cristiano debe verdaderamente tener un crecimiento espiritual, que no se debe quedar como un niño, como lo dice el apóstol Pablo. Entonces, yo quiero preguntarles, ¿qué es una madurez espiritual? ¿Alguien de ustedes quisiera decirme qué es o qué entendemos por una madurez espiritual? ¿Algún valiente, alguna valiente por allí que diga, bueno, yo entiendo madurez espiritual esto? ¿Alguien por ahí, hermanos? No se duerman, no se amontonen tampoco. ¿Qué entendemos por madurez espiritual? A ver, habemos La, 20. la madurez está dada conforme a mi consagración diaria con Dios. Vamos a partir de ahí, del estudio de la palabra, que me va transformando la mente, los pensamientos, los sentimientos, la visión que tendré yo de Dios con respecto a lo que Él puede y hace, porque Él es todopoderoso, pero Así es, depende de que yo, ¿no es cierto?, permita que Él siga trabajando en mí para ser transformada. Porque acordémonos de que nosotros, del momento que fuimos engendrados en el vientre de nuestra madre, estamos recibiendo formación ya acá en nuestra cabecita, en todo. Después cuando nacemos, el entorno donde nos desarrollamos, todo eso va marcando, va formando mi forma de ser. Cuando conozco y acepto a Dios, ahí va a tener que empezar el proceso de desaprender todo aquello que he traído. Eso lo dice nuestra hermana Elena en el libro Mente, Carácter y Personalidad. O sea que es un proceso largo, yo diría de toda la vida. Y así las es, conforme a lo que nos toca vivir a cada uno en lo personal y en lo familiar, va a hacer de que yo
esa madurez la vaya adquiriendo. Yo lo entiendo así, Pastor Raúl. Claro que sí, hermana Luisa, gracias. Gracias por siempre estar, ¿verdad? Ser valiente para contestar nuestras preguntas. Efectivamente, hermana Luisa, bien decimos que la madurez espiritual es un proceso en el cual se mide probablemente o va avanzando conforme nosotros tengamos una relación personal con Dios, una relación íntima con Dios, y conforme nosotros vayamos teniendo conocimiento también de nuestro Dios, ¿verdad? Y Pablo, yo quiero llevarles a ciertas citas que son muy conocidas, queridos hermanos, donde nos enseña la Biblia, o el apóstol Pablo nos enseña acerca de la madurez espiritual con ciertos textos. Dice Hebreos 5:12. Hebreos 5:12. Dice la palabra de Dios en Hebreos 5:12, mis queridos hermanos, dice la Biblia, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Sí? Este es un texto que habla acerca de la madurez espiritual. ¿Qué está diciendo Pablo? Bueno, que nosotros debemos ya ser maestros, ¿sí? Le está diciendo a los hebreos que ellos ya deberían de ser maestros después de un largo tiempo de estar en el conocimiento acerca de Dios. Pero parece que no es así. Parece que seguimos teniendo la necesidad de seguir adquiriendo leche en vez de alimento sólido. Bien decía algo muy cierto la hermana Luisa, mis hermanos, que cuando nace, uno va teniendo el conocimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con un bebé? A un bebé cuando nace o es recién nacido, no se le puede dar alimento sólido. Exacto. Se le tiene que amamantar, ¿sí? Con leche hasta cierta edad, hasta que el pediatra dice, mira, ya es hora de quitarle la leche al bebé, disminuirle la ración de leche y comenzarle a dar sopitas, que verduritas, que alimento sólido. Y conforme nosotros vamos creciendo físicamente, vamos aumentando de la fuerza del alimento, ¿sí? Hasta llegar a comer, por así decirlo, consumir carne, como lo muestra también la Biblia en unos pasajes que vamos a ver ahora. Entonces, de la misma forma, queridos hermanos, nosotros tenemos un crecimiento espiritual, o deberíamos tener un crecimiento espiritual. Vamos a ver otro texto también que nos enseña, hermanos, acerca del crecimiento espiritual. Primera de Corintios 3:2. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 2. ¿Sí? Dice Primera de Corintios 3, capítulo 3, versículo 2. Os di a beber leche. Dice, os di a beber leche y no carne, porque aún no podáis, o no podías, o todavía no podías recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden. Dice, están regañando a los corintios, que después de tanto tiempo aún no podían comer todavía leche, que digan, no podían comer carne. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que causante de esto? Bueno, que si uno no se está desarrollando como debe ser, no tiene el conocimiento verdadero de Dios, pues no llega a tener una madurez espiritual. Y es lo que decíamos en días anteriores, mis queridos hermanos, que uno debe tener una relación íntima con Dios, familiarizarse con Dios, para tener el conocimiento acerca de nuestro Dios y poder tener una, una madurez espiritual verdadera, eficaz. ¿Qué pasa cuando uno de nosotros como cristianos no tiene una madurez espiritual? Bueno, llegan, lamentablemente hoy en día existen los hermanos disidentes, aquellos hermanos que solo buscan tambalear a la iglesia, aquellos hermanos separatistas que solo buscan a sacar de las filas de la iglesia, de nuestra organización, a pastores,
a líderes de iglesia. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, llegan los hermanos y dicen, no, es que la Biblia aquí dice esto y la iglesia adventista está haciendo esto, la organización está mal porque hacen esta forma, los pastores, la organización hacen esto. Entonces dice el hermano, ah, sí es cierto, me voy a cambiar de iglesia porque esta organización no está funcionando. ¿Qué pasa? Ajá. ¿Tiene verdadera madurez espiritual esa persona? No No. tiene verdaderamente una madurez espiritual, porque tantito lo tocan y comienza Eh, tan y comienza a tambalear. Entonces, aquella persona, hermanos, aquel cristiano que verdaderamente tiene una madurez espiritual, una relación íntima con Dios, dice que aunque los cielos se desplomen, dice la sierva del Señor, se mantiene firme a la verdad, ¿sí? Se mantiene firme a la verdad. Por eso yo les decía que la madurez espiritual es un proceso y la meditación bíblica es una herramienta indispensable para interiorizar la verdad en el corazón. ¿Mm? Porque cuando uno mantiene una madurez espiritual, aunque vengan disidentes cuanto pasen, aunque vengan hermanos separatistas, aunque vengan hermanos de otras denominaciones, aunque tengas problemas, aunque se te muera papá, aunque se te muera mamá, aunque nunca vuelvas a ver algún familiar, aunque se falte tu hijo, aunque falte tu hija, aunque falte tu esposo o tu esposa, dice que cuando tú tienes una madurez espiritual, queridos hermanos, tú te mantienes firme a la verdad, aunque los cielos se desplomen, ¿sí? Como la brújula al polo. Entonces, el Señor desea de nuestras vidas que tengamos una verdadera madurez espiritual. Y yo quiero leerles algo, el llamado a la madurez cristiana. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un verdadero llamado a la madurez cristiana? En los pasajes, hermanos, de Primera de Corintios, eh, de Primera de Corintios 3 que leímos y en Hebreos 5, vemos que Dios no desea que sus hijos beban leche solamente. No, Dios no desea que nos quedemos toda la vida tomando lechita, ¿eh? Sino que aprendamos a comer alimento sólido, carne. Y cuando digo esto, no estoy diciendo que comamos carne, ¿eh? Estamos hablando, Pablo está hablando en un sentido figurado acerca de la madurez espiritual. Entonces, en estos pasajes, la idea es que todo el que se contenta nada más con los rudimentos de la fe es como el que solo bebe leche. ¿Mm? Mientras que aquel que procura robustecerse, o sea, ponerse rudo, fuerte en su fe y profundizar en el conocimiento del Señor y de la verdad cristiana, es aquel cristiano que come alimento sólido. Entonces, muchos de nosotros nacimos siendo adventistas y seguimos tomando leche deslactosada, ¿m? Porque hasta eso nos hace mal la lactosa. Lo estoy hablando en un sentido figurado, hermano, ¿sí? ¿Qué pasa? Ah, aquel cristiano que toma leche solamente deslactosada es aquel cristiano que dice, no, pues yo llevo tanto tiempo en la iglesia, yo sé cómo se maneja la iglesia del derecho y al revés, yo sé cómo es esto, en mi país se hacía de esta forma. Es aquel cristiano que simplemente después de 20 años, de 30 años de haber sido bautizados, sigue alimentándose con leche. ¿Mm? No profundiza, no se rebustece en su fe, no crece, no madura en el cristianismo, no madura en el conocimiento de Dios. Pero aquel cristiano humilde, sencillo, que habla del amor de Dios, que medita en la palabra de Dios, que ayuda al prójimo, que participa, que no se queja, eh, eh, que no se sale, que no busca peros. Ese cristiano es verdaderamente un cristiano que después de mucho tiempo trata de rebustecerse, trata de profundizar, come alimento sólido, se alimenta con la verdad, él crece, él madura espiritualmente, ¿sí? Pablo decía que los cristianos espirituales eran aquellos que eran dóciles a las mociones del Espíritu Santo. Es decir, ellos escuchan verdaderamente al Espíritu Santo
y se esfuerzan por ajustar sus actitudes y criterios a lo que el Espíritu les muestra. En cambio, los que no eran espirituales actuaban de acuerdo a un razonamiento puramente humano, ¿sí? Actúan nada más a lo humano, que está entorpecido y contaminado por el pecado y que no tiene la luz del Espíritu Santo. En párrafos anteriores, hermanos, a lo que leímos en Corintios y en Hebreos, Pablo está tratando de decir, y en 1 Corintios 2:14 dice, el que no es espiritual, 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, dice que el que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son tonterías. Miren qué fuerte habla Pablo. Cuán necesario, hermanos, es tener una verdadera madurez espiritual, porque el que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son tonterías, o sea, le aburre. ¿Mm? Y tampoco las puede entender. Ay, pastor, es que llevo tantos años en la iglesia y no entiendo lo que dice Apocalipsis, no entiendo lo que dice Daniel, no entiendo lo que dice Ezequiel, no veo lo que Dios desea. ¿Por qué yo leo la Biblia, hermano, y no encuentro algo para mi vida? Ah, ¿qué pasa? No estamos teniendo una madurez espiritual. ¿Mm? Y eso es una alarma. Y vamos a ver las condiciones. Primera condición, hermanos, para que nosotros tengamos una verdadera condición espiritual, es apartarse del pecado. ¿Mm? Apartarnos del pecado, reconocer que somos pecadores y apartarnos del pecado. Y dice Primera de Juan 3:4, dice la Biblia en Primera de Juan, primera carta a Juan, capítulo 3, versículo 4, dice, todo el que comete pecado, quebranta, ¿qué cosa? La ley, quebranta la ley, ¿sí? Pero infringe la ley, ¿sí? Pues el pecado es la transgresión de la ley. Entonces, queridos hermanos, cuando nosotros conocemos a Dios, comenzamos a conocer por medio de su palabra los estatutos de Dios. Y cuando tú y yo conocemos los estatutos de Dios, allí comienza la transformación de nuestro carácter y ahí comienza a nacer o a crecer en la madurez espiritual. Y cuando nosotros hacemos eso, entonces comenzamos a apartarnos del pecado porque seguimos los mandatos de Dios que encontramos en su palabra, ¿sí? Pero cuando no hacemos eso, entonces infringimos la ley, ¿sí? Pues el pecado es la transgresión de la ley. Y eso significa que cuando nosotros no dejamos de cometer pecado y batallamos con un pecado y seguimos pecando y jugamos con Dios nuevamente y pedimos perdón y otra vez volvemos a caer y pasan 2 años, 3 años, 10 años, 20 años y seguimos en las mismas, no estamos teniendo un crecimiento espiritual, una madurez espiritual. Seguimos cayendo en el pecado. Entonces, hermanos, la primera condición es apartarnos del pecado, ¿sí? El pecado es la transgresión de la ley, es decir, es iniquidad. Realizando un estudio más profundo de la palabra iniquidad, mis hermanos, percibiremos que una persona en pecado está en una posición contraria a Dios. ¿Sí? Esto no es cualquier cosa, ¿sí? Estar en pecado es una posición contraria a Dios. Con seguridad, la cercanía y el amor al pecado interferirán en su relación íntima y profunda con el Padre. El pecado impedirá que la persona tenga un claro discernimiento de la relación que Dios quiere tener con él durante el día, ¿sí? El creyente que busca a Dios diariamente durante las primeras horas del día por medio de la meditación en la palabra, pasa a odiar naturalmente al mundo y a sus atractivos. ¿Cómo se llama la parte que tenemos aquí en nuestro cerebro, queridos hermanos? ¿Cómo se llama? Esta partecita. ¿Mm?
Recuerden que nuestro cerebro está dividido por capas, ¿sí? Y cada una de las capas tiene una función y tiene un nombre. Bueno, esta parte de acá se llama nuestro lóbulo frontal. Exactamente, hermana Lucy, nuestro lóbulo frontal, ¿sí? Y ahí en nuestro lóbulo frontal es donde la ciencia ha descubierto, ¿sí? Que nosotros tomamos, ¿qué cosa? Decisiones. ¿M? Pero hablando espiritualmente, la sierva del Señor dice que en nuestro lóbulo frontal es donde mora el Espíritu Santo, es donde el Espíritu Santo actúa a que nosotros tomemos la decisión. Esa vocecita que escuchamos cuando vamos a cometer un error, un pecado, es nada más el Espíritu Santo trabajando en nuestro lóbulo frontal. Pero cuando tú no tienes una madurez espiritual verdadera, cuando tú no dejas de caer en el mismo pecado de siempre, entonces hay una lucha, una batalla en esta parte. ¿M? Esta parte dicen los psicólogos, ¿sí? Y dicen los pastores, los maestros, que no puede quedar vacía. Solo hay dos cosas que lo pueden ocupar, o el Espíritu de Dios o el Espíritu de Satanás, ¿sí? O el Espíritu de Dios o el Espíritu de Satanás. Entonces, cuando tú no tienes una verdadera madurez espiritual, quiere decir que tu lóbulo frontal durante mucho tiempo es una batalla y en vez que lo ocupe el Espíritu Santo, en su mayor tiempo lo está ocupando el Espíritu de Satanás, porque nosotros no dejamos de transgredir la ley, porque nosotros no tratamos de tener una comunión personal con Dios, no tratamos de pasar tiempos con Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos una madurez espiritual, una meditación en nuestro Dios, automáticamente esta parte de nuestro cerebro pasa a odiar naturalmente al mundo y a sus atractivos. Es importante entender, queridos hermanos, que la verdadera batalla del creyente no es tanto contra las cosas del mundo, ¿sí? Sino contra huestes espirituales en los aires. Es una batalla que nosotros no podemos percibir, pero palpamos diariamente por medio de nuestra vida pecaminosa. La segunda condición es ir con alegría ante la presencia de Dios. ¿Cuántos están alegres esta mañana? Yo quiero que sí, tal vez si no pueden contestar ahí encendiendo sus microfonitos, que pongan un puñito allí en el chat, que yo estoy alegre, yo estoy contento recibiendo a Dios esta mañana, ¿verdad? Porque durante estos días he sido valiente para levantarme, he sido, me he enfrentado al sueño y me he decidido levantarme a encontrar con Dios. Y yo estoy seguro que debemos, ahí donde están, quizás en su camita, en su sillón, en su sala, en su trabajo, tal vez, queridos hermanos, con una sonrisa, encontrarnos cada día con nuestro Dios. Entonces, la segunda condición, amén, amén. La segunda condición, hermanos, es ir con alegría ante la presencia de nuestro Dios, ¿sí? Cuando tú tienes una madurez espiritual, tú vas con alegría a todas partes, al trabajo, vas con toda la actitud, te levantas y dicen, ah, mira, ese hermano que va allí, ese hermano es cristiano, a mí se me hace que esa persona es cristiana, le voy a preguntar a ver que de qué denominación es, de qué religión es, porque yo quiero tener la actitud que él tiene. Queridos hermanos, cuando tú vives de la mano de Dios, tú vives alegre, tú vives con toda la actitud, ¿sí? Tú vas feliz, tú vas alegre a donde quiera que tú vayas. Recuerden que les dije que el cristiano debe mostrar dos cosas, ¿sí? Humildad y al Espíritu Santo, donde quiera que vayamos. Ir ante la presencia de Dios es una condición básica, queridos hermanos, para que la meditación produzca un crecimiento espiritual profundo durante el día. El encuentro con Dios debe ser más aguardado y fascinante de todos nuestros deberes. Cada adorador debe estar envuelto por un profundo sentimiento de gratitud por todo lo que Dios es.
y por todo lo que está realizando justo ahora en nuestras vidas. Sea bueno o sea malo tal vez para nosotros, debemos mantener gratitud ante nuestro Dios. Esto producirá un gran contentamiento y una gran alegría ante la presencia del Señor. Hermanos, recuerden muy bien que tal vez lo que es malo para nosotros, lo que es dañino, lo que es doloroso para nosotros, tal vez lo que es negativo para nosotros, Dios lo está utilizando para una bendición. Recuerden bien que Dios puede usar una maldición y puede transformar una maldición en bendición. Por eso dice la Biblia que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, sea bueno o sea malo. El salmista habla de la meditación como un momento de gozo y de placer. En todos sus escritos se encuentra evidencias claras e irrefutables de que la palabra de Dios le proporcionaba al salmista alegría y placer incomparables. La Biblia es la palabra de Dios y no podemos separar a una persona de su voz o del habla. Por lo tanto, si nos deleitamos en la palabra, también nos deleitamos en Dios, que es su autor. La persona, hermanos, que se deleita en Dios y en su palabra, que vive alegre por estudiar la Biblia, procurará conocer cuál es su voluntad para alegrarse en cumplirla, ¿sí? Para alegrarse en cumplirla. Entonces, nuestra actitud, mi actitud como hijo de Dios, debe ser buscar conocer la voluntad de Dios al inicio de cada día, como tú y yo lo estamos haciendo. Es mejor conocer lo que Él quiere de mí al comienzo de cada día, en lugar de que llegue a su fin pidiendo perdón por los errores cometidos. Hermanos queridos, yo quiero dejarles con estas palabras. Al encontrarme con el Señor al inicio de cada día y al oír su voz y contemplar su rostro, haré que el placer que siento se identifique cada vez más. De este modo, la meditación y el crecimiento espiritual se convierte en una práctica indispensable en el proceso de nuestra madurez, pues en ella tenemos una relación de amor en la que Dios tiene comunión con nosotros y nosotros con Él. La meditación bíblica es una herramienta, recuerden bien, indispensable para interiorizar la verdad en el corazón. Recuerda, Dios desea siempre ocupar el primer lugar en tu vida. Dice Joyas de los Testimonios, Testimonios para la Iglesia en tomo 5. Los creyentes que se vistan con toda la armadura de Dios y que dediquen algún tiempo diariamente a la meditación, la oración y el estudio de las Escrituras, se vincularán con el cielo y ejercerán una influencia salvadora y transformadora sobre todos los que los rodean. Recuerden bien, hoy hay que sonreírle a la vida, porque Dios vive en nuestros corazones. Que el Señor bendiga su palabra y que el Espíritu Santo hoy viva en nuestra mente y en nuestros corazones. El Señor les bendiga, mis hermanos. Vamos a tener una palabra de oración para concluir este día. Vamos a orar. Cariñoso y buen Dios, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Querido Padre, en este día, jueves, ya casi estamos llegando, Señor, a tu día santo. Damos gracias por la oportunidad que nos has dado de tener la valentía, Señor, hacer el gran esfuerzo con amor de levantarnos cada día, Señor, y encontrarnos contigo. Muchos de nosotros, muchos de mis hermanos quizá ya están trabajando, tal vez están llegando del trabajo, Señor, quizás están preparando para ir a trabajar. Te pido en este día, oh Padre, que el Espíritu Santo ocupe el 100% de su lóbulo frontal
y que Jesús ocupe el 100% de nuestro corazón, Señor, y hoy podamos salir de casa o donde quiera que estemos en este momento, Señor, y lo hagamos con toda la actitud, mostrando que tenemos una madurez espiritual eficaz, que Jesús mora en nuestros corazones y que con alegría, por medio de una sonrisa, de nuestras palabras, de nuestras actitudes, nosotros podamos mostrar que Jesús camina de nuestro lado y que cuando nos señalen, Señor, puedan señalar al Hijo del Hombre caminando junto a nosotros. Querido Padre, pedimos perdón si te hemos ofendido. Pedimos, Señor, que nos ayudes a no transgredir más tu ley, porque en tu palabra encontraremos la verdad, aquella verdad que nos va a hacer libres, Señor. Queremos que te quedes con nosotros, que prosperes a cada vida aquí representada, Señor, a cada hijo tuyo aquí representado, Señor, a cada familia aquí representada. Quédate con ellos, tócalos con tu mano poderosa, con tu mano sanadora, oh Padre, que por favor en nuestra mente solo querramos hacer el querer como el hacer por tu buena voluntad. Bendice al pastor, oh Dios, que está a cargo, oh Padre, de esta iglesia, de esta feligresía. Dale la sabiduría necesaria para seguir adelante, Señor. Bendice a los líderes de las dos iglesias o de las iglesias que están aquí representadas, oh Dios, que tú seas con ellos. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Y por favor, permítenos crecer ante tu presencia hasta llegar a la patria celestial. Por pedírtelo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.